ponen en reflexión todo el tiempo frente a las tecnologías digitales, las familias. Y pues desarrollamos algunas investigaciones de poder hacer propuestas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, desde allí estas reflexiones que queremos compartir. Bueno, en primer lugar, quiero hablar de la educación en un contexto más amplio que escolarizada, porque estamos contando en todos los escenarios. Y una primera tensión, una tensión que ha ido pasando de un extremo al otro es el entusiasmo. Y los entusiasmos por todo lo que generaron las tecnologías digitales, su popularización, es decir, comenzó a ser una presencia avasallante, omnipresente. ¿Cuántos de nosotros estamos en este momento aquí? Pero seguramente estamos comunicándonos con nuestra gente en otro país. Entonces, en el comedor ya es muy común, en los restaurantes, en cualquier lado, ver como uno de los elementos utensilios de la mesa en. Entonces, está ahí y con todos los entusiasmos que genera en términos de las posibilidades de comunicación, de intercambio, pero también las posibilidades educativas. Todo lo que nos iban a permitir las tecnologías digitales en términos de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero también comienzan, en la medida en que vamos evolucionando, a aparecer muchísimos temores. Uno, por el volumen de información, que antes íbamos a la biblioteca, poníamos los anaqueles, mirábamos el libro, íbamos a las bibliotecas, pedíamos, la verdad, con un clic teníamos gran cantidad de información. Pero comienza a suceder que ese volumen tan grande de información es complejo de manejar y nos comenzamos a preguntar y a tener por la superficialidad de acceso a esa información. Es decir, comenzamos a nivel nos intentamos con los titulares, con los abstracts, con cierta información que me dé una idea y a partir de esa información superficial me hago ideas o me dejo hacer ideas respecto a ciertos asuntos. Otro temor es tiempo de exposición y el tipo de contenidos. Entonces, cada vez ha ido aumentando el tiempo de exposición, el tiempo de uso, y es un asunto que preocupa a los docentes, que nos preocupa, pero que también les preocupa a los padres y en general a la sociedad. Estamos en clase y muchas veces no sabemos si el chico o la chica está conectado con nosotros o está muy lejos de nosotros y qué hace frente a nosotros. Digamos que una de las grandes tensiones en la clase está en el uso de dispositivos digitales. Las dificultades también frente al acceso, la conectividad y la funcionalidad comienzan también a ser preocupantes. Es decir, sí, accedemos todos, pero ¿a qué? Tenemos todos conectividad, ¿cuál es la capacidad de conectividad? Y yo creo que la pandemia fue la que puso algunas cosas y las tensiones generacionales. Decía que estamos enfrentados con generaciones. Una generación que no tiene nada que aprender y tiene todo que enseñar, frente a una generación que no tiene nada que enseñar y tiene todo. Entonces, se puso en jaque también este asunto con la pandemia, los adultos que sabían poco, que no tenían habilidades con el uso de la tecnología, y los chicos que se las sabían todas. Y entonces, cuando llegamos a la educación de pandemia, pues entramos en jaque todos, teníamos que aprender ellos y nosotros, y bueno, esto entra en una gran tensión. E incluso post pandemia para muchos docentes ha sido un momento de tecnofobia en términos educativos o en términos de uso. Es decir, lo seguimos usando como docentes, pero no quisiéramos volver a estar tan sobreexpuestos ni hacer sobre todo educación infantil a través de los dispositivos. Incluso los papás se vieron abocados a ello. Tenían los papás que enseñar en ocasiones a leer y a escribir a través de las pantallas sin saberlo, sin saber cómo hacer, y puso en tensión
o evidenció esas dificultades de acceso, de conectividad, que fueron muy grandes en familias donde había unos dispositivos para toda la familia, además el papá y la mamá trabajan con ese dispositivo, en fin, la calidad de la conectividad, todo parece que nos explotaron una gran cantidad de cosas, nos pusieron en jaque y los temores que estaban. En el ámbito amplio de los procesos de desarrollo también aparecen otras crisis. Comienza el uso temprano de las tecnologías digitales, con el entusiasmo también de que iban a generar procesos de desarrollo cognitivo, es decir, expongámoslo rápidamente para que desarrollen otras habilidades. Hagamos puzzles, hagamos una cantidad de desarrollemos con los niños una cantidad de programas que eso va a incidir positivamente en el desarrollo cognitivo, en la adquisición de competencias digitales tempranas, y eso a su vez va a resultar en el desarrollo académico posterior. También está usado como está usado como sistema de control, es decir, en ciudades muy grandes, por ejemplo, en Bogotá, Medellín, los chicos se les da desde muy rápido el celular para saber a qué hora saliste, si llegaste, porque los chicos a veces tienen que llegar solos a su casa, abrir la puerta y hacer cosas, entonces el celular pues controla si llegaste, si estás bien, y incluso los usos demasiado tempranos para entretener al niño, para que no llore, para que casi que se vuelve una niña. Entonces es un uso muy temprano y una conectividad casi total desde el primer infancia. Pero esto se tensiona frente a las necesidades físicas. Bueno, y cuando nos estamos, ¿en qué momento nos cuesta mucho? Aquí estamos y nos cuesta estar desconectados de la hora de conectarnos a veces. Entonces, las investigaciones de la psicología, de la psiquiatría, de la pedagogía, de la sociología comienzan a llamar la atención, comienzan a decir todos los problemas que están generando la exposición, en la atención, en la socialización, en el manejo de las emociones, en la autoestima, incluso en el aprendizaje. Y comienzan medidas extremas como el apagón de Suecia, no más tecnologías, apaguen, nada cero, porque hay una preocupación global de la asunto. Y aunado a esos tipos de abstinencia detectadas en los adolescentes, nos pregunta entonces si antes preguntamos por los propósitos, ahora preguntamos entonces desde cuándo, en qué momento. Bueno, y las leyes hablan de no tener redes sociales tempranamente, no obstante, en nuestros proyectos de investigación, los chicos rápidamente tienen redes sociales, usan, si no tienen su dispositivo, usan pero las tienen. Y se comunican y los vemos haciendo videos en TikTok, etc. O sea, eso hay una edad, incluso se saltan y las saltan los niños. Ya en los ámbitos escolarizados formales, entonces varias posiciones ahí, una como mediadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, las tecnologías digitales nos prometen y de hecho hacen ayudan a los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de las redes sociales académicas, de estar en ambientes de aprendizaje, los objetos virtuales, es decir, vemos su potencialidad en términos de las diferentes tecnologías de acceder a ciertos contenidos y conocimientos de manera más rápida, de manera más, con una exposición audiovisual mucho mejor, con diversidad en multimodalidad de texto. Y ahí vemos gran cantidad de experiencias interesantísimas, entonces, sobre el uso como mediadoras en los procesos de enseñanza. Ahora bien, si pareciera una posición descontextualizada, todavía sigue siendo las tecnologías objeto de enseñanza y aprendizaje per se. Es decir, hay una
manejo, especialmente el uso instrumental. Diversas aplicaciones, herramientas climáticas que trabajan más en el consumo y en hacer a alguien consumidor de información sin mucha reflexión, pero todavía se da y es un eje en muchas instituciones educativas. Y la finalidad pareciera que es desarrollar las competencias digitales, pero finalmente estamos haciendo uso y consumo de una gran cantidad de aplicaciones y enseñándonos a consumirlas más eficientemente, es un asunto que habría que repensar. Y una posición extrema, la que hablé de Suecia, de negación o de no uso. Aquí no entran los dispositivos, aquí no se van a usar, de eso no se va a hablar. Incluso Castaña hacía una investigación sobre los usos que hacen los niños, niños y adolescentes, y todos los resultados que sea el de espaldas a la escuela, porque la escuela no científica no lo reconoce y por lo tanto no hace nada. Entonces, la idea es que los estudiantes lo saben todo, el profesor no sabe nada, pues de la tecnología, no lo tenemos que explicar, entonces neguemos, no hagamos nada, no es mi interés, que ya nos fue la pandemia que todas las dificultades que tenemos, incluso Harvard en la primera posición que ahí ya ya solucionado el asunto. Bueno, los desafíos técnicos. Si estamos pensando en el uso de Internet para acceder a la información y elaborar las tareas, pasamos del copy-paste a ahí. Entonces, las preguntas son: ¿quién escribe una pregunta? ¿Quién lee? ¿Quién asume posiciones críticas? Y yo le digo las instrucciones que lo hacen. Y eso es un desafío para la escuela, para la universidad, quien sea. Y entonces ya comenzaron a aparecer los detectores de textos hechos por la inteligencia artificial. Ahí vamos. Entonces lo hacen, lo detectamos, pero todavía es un desafío que hacemos al respecto, sabemos que tenemos que hacer cosas, pero no lo tenemos claro. Cómo articular las prácticas vernáculas de los chicos, de los niños, de los jóvenes, a esas prácticas formales escolarizadas. Esa es otra pregunta que nos impede, que es obvio su uso, las dificultades, las potencialidades, pero cómo articularlas, qué hacer con ellas, cómo leerlas, etc. Y si estamos en la cultura digital, la negamos, lo prohibimos, seguimos trabajando contenidos, instrumentales, como la formación de competencias para yo creo que en este encuentro y en los textos que he leído de las investigaciones, pues esas son preguntas que se están intentando. En suma, yo creo que estamos apostando por la formación de un ciudadano aplicativo. Estamos pensando como redes y comunidades académicas. Esto suena bien, suena bonito, suena bien. Y yo creo que aquí en este evento se ponen en juego esas maneras de enfrentar ese desafío. Con apuestas de investigación interpretativa científica. Cada vez se está pensando en esas apuestas con insumos. Yo diría que no es para el ego académico ni para la producción a la que nos llama la academia para medirnos, sino cuál es la apropiación social de esos resultados de investigación. Y diría que es para propuestas educativas innovadoras que aquí han estado en juego en las diferentes salas y seguirán estando en juego, contextualizadas, disruptivas. Es muy difícil que la escuela sea disruptiva porque el diálogo es tradicional en la escuela, pero bueno, hay apuestas para ello, incluyentes y con perspectiva de justicia. Y siento que eso se está haciendo en pequeños grupos, pequeños esfuerzos que seguramente unidos a través de las redes podrían y sé que van a impactan contextos, y yo creo que esa es la apuesta inicial. Yo creo que sirve también, perdón, para plantear, renovar, ajustar las políticas educativas, deberían ser el insumo para ello.
y deberíamos seguir trabajando. Yo pienso que comenzar a seguir trabajando con las familias, con el profesorado, con el estudiantado, con la comunidad educativa, de focos para ellos, en esas investigaciones que leen lo que está pasando, leen también las angustias de los papás. Papás usuarios obsesivos de la tecnología que no quieren que sus hijos las usen y qué hacer por ellos, ¿cierto? Bueno, una cantidad de cuestiones que nosotros en la familia, que nosotros en el profesorado, en la escuela, en los chicos. La idea es unas investigaciones que impacten al sistema educativo de cara a la apropiación reflexiva de las tecnologías digitales. En general, damos la espalda cuando había que enfrentar lo que yo creo que la academia en unión con los actores del sistema educativo podríamos referencia, podríamos aceptar. Yo creo que ese es nuestro desafío y creo que lo estamos intentando. Poco a poco, con propuestas, las que acabamos de escuchar en el teatro, las que hemos escuchado en la tabla, ese es nuestro desafío. Estamos dando la tabla. Como mismos, y hay muchos maestros y maestras también intentando estudiar cotidiana. Cómo hacer de eso un boom para que los chicos puedan crecer sobre consumidores y podamos generar una ciudadanía efectiva, efectiva frente a los ciudadanos. Es un tema. Bueno, buenos días a todas, gracias por estar. Primero quiero agradecer a los organizadores de la realidad por la invitación a estar en este panel. Así que para mí es un gusto muy grande poder compartir de vuelta con los compañeros y compañeras de la realidad en este espacio de trabajo y de producción académica, científica y de formación también de compañeros y compañeras. En lo particular, hoy voy a estar tratando de poder conversar junto con todos, digamos, algunas cuestiones que refieren a la idea de la tecnología en el campo educativo. Voy a tomar algunos datos de investigación de Caleta Olivia en nivel secundario, pero también teniendo en cuenta algunas reflexiones que se estuvieron llevando en el día de ayer, retoqué algunas cosas de lo que había pensado para poder recuperar algunas de las cuestiones que ayer estuvimos conversando en la jornada. Lo primero que me gustaría empezar a decir, voy a estar mostrando algunas cuestiones y leyendo y poder ir conversando sobre ese punto para poder guiarme en esto, es que ayer Luis planteaba que la realidad tenía en esta lógica la idea de las prácticas y las políticas educativas como lugares de investigación. Y automáticamente cuando él enunció eso, me sentí sumamente identificado, porque hace un par de tiempos que venimos con un par de compañeros de Bolivia tratando de analizar las políticas educativas en los colegios secundarios y primarios de esa ciudad, y principalmente también empezando a tratar de indagar algunas prácticas, ¿no? Y en ese punto pensábamos siempre que siempre hubo una necesidad de promover la integración de las tecnologías en las escuelas. Principalmente que esto es un recorte, hay muchas cosas más para atrás, ¿no? Intenté hacer un recorte para tratar de ser un poco más actual en eso, digamos. Porque en algún sentido, cuando se está modificando el sistema de producción cultural, digamos, ¿no? La escuela siempre se siente interpelada ante esa modificación, porque la escuela es un lugar de transmisión y producción de la cultura. Entonces, ante esa modificación que está sufriendo el aparato de producción cultural, la escuela también se siente interpelada en ese lugar. Ahora, claro, como
la escuela en este lugar, o los sistemas educativos, tienen un fuerte proceso de masificación, ¿no? En ese punto me parece que es interesante pensar cómo la escuela, con las cuestiones de las tecnologías, es interpelada para llevar adelante esos procesos de masificación, digamos, ¿no? Siendo un lugar más del proceso de masificación, no el único, y esto lo quiero remarcar. Principalmente pensaba, yendo al principio de la idea del escolar, la idea de la alfabetización, luego pensaba en la alfabetización digital, y ahora estoy pensando en la construcción de la ciudadanía y la construcción de la ciudadanía digital, cosas que la escuela también incorpora, digamos, ¿no? E intenta, con todas las dificultades que tiene, generar, ¿no?, procesos de producción de conocimiento con los alumnos en ese lugar. Y ahí me parece que es interesante poder tratar de entender que cada época tuvo su tecnología, y esa tecnología de época interpela, digamos, a la escuela en su proceso de producción de conocimiento. No sé, pensemos en el libro, pensemos en el cine, digamos, ¿no? En algún punto también pensaba en la televisión, en las computadoras, que es algo que a mi manera de poder entender estas lecturas de construcción del campo, con la computadora aparece algo que me llama mucho la atención en las lecturas, que es recuperar el concepto de la eficacia, digamos, ¿no?, que la cibernética enuncia en la posibilidad de los 40, con la idea esta de poder, esta cuestión de poder pensar para poder medir los procesos. Claramente que cuando aparece esta tecnología de época, digamos, al parecer cada tecnología de época es interpelada, siempre se habla de la forma de la transmisión de los saberes. Y ahí la escuela siempre va a entrar en crisis con relación a eso, o por lo menos va a sufrir. Y la verdad que en Argentina estamos como medio acostumbrados a vivir en crisis. Yo desde que estoy trabajando en la universidad, es más, ¿no?, ya no le llamamos más crisis, llamamos incertidumbre, porque ya crisis, nacimos con crisis, y ojalá que no nos vivamos con crisis, pero en ese punto no trabajar tanto con esta idea de la crisis en sí. Y ahí lo que yo pensaba en esto era esto, ¿no? Digamos, bueno, ¿cuáles fueron siempre las críticas con relación, cuando aparece la tecnología de época, con relación al dispositivo escolar y a su formación? Y pensaba lo que dice la biología: cultura culta versus cultura vulgar, ¿no? Formación normal versus formación escalonamiento. Pensaba en ese punto también lo que hablaba un poco la profesora, ¿no? La escuela como muro, ¿no?, que no deja entrar lo de afuera, entonces la escuela se cierra y es un muro de lo que sucede afuera, y eso realmente es una falacia, porque la escuela está en un lugar, se encuentra producida por todo lo que pasa en ese lugar, no es que cierra sus puertas. En algún punto el concepto del territorio creo que ahí sirve mucho para pensar lo que sucede con la escolaridad. Es otro de los puntos que vamos a poder trabajar ahí. Después aparece la televisión, ¿no?, y esta idea de la clase aburrida o divertida, ¿no?, y cómo ahí también aparece una cuestión para poder pensar esas tensiones con relación al campo educativo. Ni hablar la idea de la memorización, la clase repetitiva y todas las críticas que se hacen a la escuela con relación a eso. Y aquí una pregunta: ¿el estereotipo qué será si no es repetitivo? Digamos, ¿no? Entonces también tendríamos que ser un poco en este lugar, pensar qué sucede con la producción cultural y la forma de producción de conocimientos y de saberes ahí. Y lo que decía bueno, obviamente, en los tiempos actuales, principalmente, hacíamos referencia a esta idea de la clase simultánea, la clase magistral, que ya no va más, ¿no?, la cuestión explicativa de un profesor dando una clase de 1 hora y media, que no sirve para nada, los chicos se aburren, se duermen, no saben qué quieren, ¿no? Recuerdo cuando hacía mi tesis doctoral, una profesora me decía: yo no soy el Vital Park, ¿no? Y yo la verdad que lo pensaba bastante lo que estaba sucediendo en esa escuela primaria. Otra me decía: las tablas son las tablas. Está muy lindo el GeoGebra, pero 2 por 2 es 4, te paras acá enfrente y 2 por 2 es 4, ¿no? Son prácticas del docente atadas, digamos, a los años de escolaridad y de hábitos en ese punto. Ahí también tenemos que hacer un replanteo nosotros como público, como política pública, digamos, qué podemos hacer ante esa situación. Y entonces siempre aparece una idea de una educación desactualizada. Lo que decía de la computadora era que me parecía que la computadora, a diferencia de los otros medios, capaz que con tecnologías de comunicación, capaz que me equivoco, tiene esa facultad, digamos, de meterse en el nivel organizacional de la escuela, digamos, y recupera la idea de la eficacia, digamos, ¿no? Esta idea la voy a tomar porque después, algo que decía John Roxana,
me hizo pensar en tomar distanciamiento del concepto de competencia, digamos, ¿no? Con estas cuestiones, para poder pensar y problematizar el campo de la educación y su relación con las tecnologías digitales, principalmente. Decía esto, ¿no? La computadora redefine eso, presenta una idea de la eficacia, presenta una idea de una reorganización de la institución, ¿no? De las prácticas organizacionales. Es más, si uno lee Carlin va a marcar esto, la década del 90, la reforma educativa, ¿no? El cambio del lenguaje tecnológico organizacional, nuevas currículas, digamos, ¿no? Que van presentando esa construcción del campo. Y después estamos en la época de los smartphones, y entonces también, ¿no? Con esa dificultad de cómo incorporamos o no las cuestiones de los teléfonos o no. Recuerdo algunos trabajos en Caleta cuando podíamos entrar a las escuelas secundarias, y de paso aprovecho, ojalá que podamos volver a entrar a las escuelas secundarias a trabajar en Caleta Olivia. Hace 4 años que no podemos entrar a las escuelas a trabajar por un problema político entre la universidad y la provincia. Ojalá que podamos volver a recuperar esa posibilidad de trabajar con nuestros compañeros y compañeras maestros y profesores, a los cuales siempre le agradecemos su buena predisposición de laburo. Y ahí lo que pensaba era esto, ¿no? Hoy estamos en tiempo de los smartphones, y rápidamente aparece algo de la inteligencia artificial, ¿no? Como algo que otra vez interpela el campo de la educación, que rápidamente decía la compañera, la copia, la no copia, digamos, ¿no? Yo pensaba cuando apareció esto y todo el mundo, ¿qué vamos a hacer con esto de la inteligencia artificial? Y yo decía, bueno, del rincón del vago a la inteligencia artificial, o sea, tenemos que tomarlo con calma e ir trabajando en esa línea a ver qué sucede. No nos desesperemos porque no vamos a encontrar ninguna salida a eso. Tratemos de ver qué es lo que podemos hacer de manera colectiva en ese punto. Hay algo que es interesante para mí en esto, digamos, ¿no? Es que la inteligencia artificial, en algún sentido, viene a cumplir, perdón por esta manera repetitiva que tengo, acá voy a mostrar algunas cosas de políticas internacionales que refieren a la inteligencia artificial y que vuelven a hablar de la eficacia, digamos, ¿no? En sus documentos. Y acá yo pensaba esto, digamos, ¿no? Con relación a esto, que la inteligencia artificial viene, digamos, en algún punto a cumplir esa idea de materialización de que el saber se encuentra en la red. Así como en alguna idea, en algún momento la biografía se escapa del libro, ¿a dónde irá el saber estará en la red, y el saber parece que está en la red. Y es necesario indagar qué se entiende por saber, qué se entiende por conocimiento. Por eso creo que es importante revisitar o tomar distanciamiento del término competencia, o por lo menos ponernos en una hoja de ruta de discusión en algún punto. Y aquí, digamos, tiene que ver esta idea, ¿no? Porque vienen los aprendizajes personalizados, ¿no? En este punto, los rediseños de enseñanza y aprendizaje, la idea de los autoaprendizajes, cuestiones que también la cibernética en los años 40, con Weiner, si uno lee lo que opina de comunicación de Philippe Breton, marca fuertemente Philippe Breton cómo la cibernética avanza en un proyecto, digamos, que quiere ser un proyecto político. Y a nuestra manera de entender estas cosas, ese proyecto político emerge, digamos, ¿no? Como cuestión programática con el neoliberalismo, principalmente en el sistema educativo con la reforma del 90. Claramente puesta en ese punto. Y discutir, me parece que es interesante discutir qué modelo de comunicación hay ahí. Ayer hablábamos, cuando estábamos con Marta, Martín y Luis, y Julieta y todos los que estábamos ahí, hablábamos del WhatsApp, digamos, ¿no? Y mi pregunta era, ¿se puede dar clase? Ignorarlo, ¿eh? ¿Se puede dar clase por WhatsApp? ¿Qué comunicación hay en WhatsApp? ¿Qué idea de comunicación tenemos de WhatsApp? Digamos, ¿no? Porque si yo voy, no investigo, no tengo ni idea, Julieta ha hecho algo en su tesis de maestría sobre eso, pero lo voy a hablar del sentido común de padre, y yo le digo a mi hija, ¿te comunicaste con la profe de canto? Sí, sí, le mandé un WhatsApp. ¿Eso es comunicarte con la profe de canto? ¿No? Y entonces mi pregunta es, ¿qué es de comunicación en la idea de WhatsApp ahí en ese punto? Y ayer Luis también hablaba en esta idea de Zoom, no me acuerdo bien que había dicho algo como que era malo, no me acuerdo, había hecho como un adjetivo calificativo sobre Zoom, pero sobre la forma de dar clases cuando damos por Zoom. Y ahí pensaba, estamos repitiendo la gráfica del broadcasting, digamos, ¿no? En algún punto. Nosotros nos sentamos, hablamos, ¿no? 45 minutos, una hora, un programa.
un programita. Y acá recuerdo también un docente en pandemia que me decía cuando hacíamos el trabajo de campo, ahí medios clandestinos trabajando, que también debemos decir eso, trabajamos de manera clandestina en Caleta con los programas, me decía, yo no soy un youtuber, yo no me voy a estar poniendo santos auriculares, dos cosas, digamos, ¿no? Bueno, arrojado a la virtualidad, uno hace lo que puede, digamos, ¿no? Con lo que tiene. Me parece que eso es, en ese punto ha sucedido eso. Entonces, quería volver a esta idea, digamos, ¿no? En este tiempo, la tecnología que interpela la producción cultural tiene como rasgo el proceso de individualización. Y a mí me parece que es interesante, o por lo menos a mí me gusta leer mucho la escuela francesa de los usos, principalmente Fichy, digamos, ¿no? Cuando refiere a qué es ese proceso de individualización. Y Simondon con el paso de lo analógico a lo digital, y el objeto tecnológico cuando se vuelve polivalente, digamos, ¿no? Es decir, sale de una función, de una única función, y nos encontramos con esto que no es un celular, es un montón de cosas puestas acá, digamos, ¿no? Y poder trabajar sobre esa idea. Ahora bien, ese proceso de individualización, en la pandemia es como que encontró la exclusividad, es decir, es ahora el momento justo para hacer un laboratorio, ¿no? De esto. Y en ese punto, digamos, es interesante algo que muchos autores trabajan sobre esto, que es la escolarización, ¿no? Y es entrar, cuando uno entra a trabajar en las escuelas, hay que ver el proceso de escolarización. La escolarización tiene un fuerte peso dentro de las escuelas. Estas son fotos de, bueno, algunas fotos de 140 y algo de encuestas que le hicimos a unos chicos y le decíamos que manden fotos de lo que era la escolarización en su casa, digamos, ¿no? Y ellos mandaban fotos. Y acá tratar de mostrar alguna idea que refiere a eso. ¿Qué sucede acá? Mientras que daría la sensación, y no lo quise mostrar, estuvimos tomando con drones las imágenes de todas las escuelas de Caleta en tiempo de pandemia, donde está todo quieto. Entonces lo que decíamos era, bueno, ante esa quietud, adentro está pasando algo. La escolarización está funcionando en el campo de lo digital. Entonces hay que entrar ahí a trabajar qué está sucediendo, cómo está haciendo, con muchísimas diferenciaciones. Y lo primero que decíamos, recuperando un poco lo que decía ayer Julieta y también Martín con otro trabajo, de nuestro en ese punto, digamos, era poder tratar de entender cómo se construye el vínculo pedagógico. Y ahí lo primero que tendríamos que tratar de buscar es cómo se construye la cuestión de la comunicación. ¿Qué sucede aquí? Bueno, y acá vemos, ayer hablábamos de WhatsApp, digamos, ¿no? Acá hay un fuerte uso de WhatsApp por parte de docentes y de alumnos, pero principalmente también hay un fuerte uso por parte de los profes, por parte del correo electrónico. Digamos. Por lo tanto, hay ahí una institucionalidad puesta, ¿no? En el proceso de tratar de estar en contacto con los alumnos. Principalmente porque las clases en ese punto se volvían en algún sentido interactivas, claramente, pero también dificultosas, porque el pasaje a la virtualización, y esto sí lo quiero marcar, la pandemia lo que lleva adelante fue una virtualización del aula, total, que es muy diferente si volvemos a la presencialidad, donde el trabajo podría ser otro con las tecnologías. Pero acá hay una virtualización total del aula, por lo tanto hay una reconfiguración total del trabajo, digamos, ¿no? Y de las estrategias de los docentes, con lo que podían hacer y con lo que tenían, quiero decir, mala conexión, equipos obsoletos, digamos, ¿no? Poca planificación por parte de la institución, por eso recupero mucho y después vamos a trabajar, lo sigo trabajando en materias, el concepto de Roxana de migraciones digitales, la necesidad de poder recuperar la planificación en algunos elementos para poder acompañar a las escuelas en este proceso de incorporación, o en este proceso de trabajo con las tecnologías. Y entonces, ahí vemos algunas cosas que refieren a esta idea, ¿no? Arrojarse a la virtualidad es la puesta en acto de un contexto de uso de tecnología desigual. Es desigual. Y en Santa Cruz, no sé en otros lugares, pero los problemas de conectividad son gigantes, cada vez más desiguales en este punto, ¿no? Chicos entrando con datos, sin internet. Recuerdo en una primaria que la conversación con los profes era: no, esta familia tiene un solo celular, entonces tiene 4 hijos que van a la escuela, entonces ¿cómo hacemos? No tienen impresora, le mandamos todas las cosas para que impriman, no tienen... Entonces imprimían todos, iban a los lugares que podían estar abiertos en pandemia, y dejaron la fotocopia ahí, digamos, ¿no?
los padres pasaban a buscar, digamos, las familias y los maestros pusieron todo lo que podían poner para llevar adelante un proceso de escolarización en esos tiempos, digamos, ¿no? Y eso me parece que también es importante remarcar. Otro punto, y acá ya vamos a ir terminando, ya estamos, entonces bueno. De último lo hablamos, los alumnos piden la recuperación de la explicación, digamos, ¿no? La explicación como algo necesario para acá. Pero ayer hablábamos y pensaba en esto, ¿no? El distanciamiento para revisitar las competencias. Principalmente tratar de desarmar la pregunta ¿para qué sirve? Me parece que sería bueno poder trabajar en ese día del para qué sirve. Nada certero todavía, porque es un trabajo que vengo haciendo, tomando algunos textos y algunas lecturas y algunas entrevistas. Ahora me encuentro entrevistando a los profes que trabajaron en pandemia y volvieron a la presencialidad para tratar de ver esto. Principalmente me interesa tomar distanciamiento del concepto de competencia, tratar de buscar en esta sociedad de consumo lo que dura, no lo que desaparece, qué dura, digamos, ¿no? Para poder trabajar ahí sobre algo más homogéneo en algún punto. Y claramente que no es fácil trabajar revisitar el concepto de competencias. Tomo algunos textos de Silvia Greenberg, genealogía de la sociedad de la información, que me parece muy interesante sobre el campo pedagógico. Ahora tomé algunos textos de Viviana Markovitsky sobre pedagogías de los inicios, la relación de la experiencia, con relación al saber, digamos, porque creo que esa puede ser una buena búsqueda para repensar las cuestiones de las competencias. Y en ese punto, y acá voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, lo que decía era que la sociedad de la información redefine la idea del saber, del conocimiento, y la redefine desde, a nuestra manera de entenderlo, desde algunos lugares bastante interesantes que algún candidato hoy nombra, digamos, ¿no? La idea de Hayek, del austríaco, digamos, ¿no? Donde Hayek ahí plantea fuertemente que en esta sociedad particular, lo que sucede aquí es que el conocimiento consiste en la habilidad de buscar información en algún momento. En la idea de Rey, que plantea fuertemente también que el conocimiento es aquel que se ocupa del cómo, digamos, ¿no? Y por lo tanto, el conocimiento basado en la idea de que es el conocimiento conceptual, para que pueda tener valor en estos tiempos digitales, debemos aplicar la innovación. Si yo le aplico la innovación, entonces ese conocimiento conceptual aparece. Esto en educación lo vemos rápidamente en las pedagogías de las competencias, es decir, los docentes en estos entornos pasan a ser tutores, monitores, guías, coaches del aprendizaje, ¿no? Constantemente, a enseñar procedimientos, ¿no? Y en ese marco, bueno, lo conceptual vamos a ver cómo lo podemos estar trabajando. Y esto es algo también interesante, ver cómo son las prácticas de los profes, vuelvo a decir, en secundario y en primario. Principalmente en el último tiempo en algunas cuestiones del secundario. Claramente, y aquí sí, claramente, para ir terminando, no se trata simplemente de pensar la idea de las competencias con la cual tiene que ver una idea de habilidad, una idea de la cuestión del empleo, digamos, ¿no? Pero sino también pensarla como una idea de bien público, ¿no? Como un pensamiento crítico para poder vivir en democracia. Y en este sentido, para poder terminar esta idea, este pase de machete, digamos, para poder terminar esta idea, una de las cuestiones que más estamos pensando en este punto es que yo decía, hay que buscar algo que dure, que sea durable. En ese de lo durable, entonces, hay que pensar en el acceso y en la distribución. Y el acceso y la distribución, a mi manera de ver, es un problema de presupuesto y de voluntad política. Y eso es algo en la agenda de investigación que nosotros tenemos que plantear de manera fuerte, digamos, en ese sentido. Entonces, ahí sí me parece que es algo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que sostener esa discusión cuando planteamos con los colegas en algunos otros lugares esa posibilidad de poder producir algún cambio. Y después, lo otro, revisitar las competencias, pero pensar a la apropiación como un concepto de competencia, digamos, en ese punto. Y ahí tratar de trabajar el pensamiento crítico, el pensamiento histórico, ¿no? Que hablábamos. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es la posibilidad de distinguir los enunciados verdaderos y falsos, es la posibilidad de poder hacer y de ver ante un acto, aplicarlo si está bien o está mal, es decir, aplicarle las categorías de derecho y moral, y me parece entonces que es necesario trabajar en esta sociedad digitalizada, aplicada, el concepto de verosimilitud, porque implicaría, en ese sentido, poder pensar algo diferente. Siempre, y con esto termino de verdad, siempre es necesario, en algún punto, vincularnos con el saber. Y para eso es necesario anular, en esta primera instancia, la pregunta ¿para qué sirve?
Gracias. ¿Miguel, la computadora? El algoritmo, mucho. Muy bien. Buenos días a todos y todas. Después de este chiste, Y acá dice que es un chiste. muy bien. Bueno, primero que todo, agradecer al grupo de trabajo, la organización y poder reencontrarnos después de, creo que fueron 2 o 3 años sin vernos en presencialidad. Creo que el esfuerzo de llegar acá a la Patagonia fue un tremendo esfuerzo, pero también es un compromiso colectivo y personal de ratificar el que estamos juntos y el que creo que vamos a seguir caminando juntos por muchos años. Así que es lo primero que de alguna manera compensa hasta la salud personal, porque mi viaje fue muy largo, muy largo. Me ha afectado un poco el aire acondicionado, por el frío. Ayer me retiré antes, no pude probar el caballito o el cordero panamérico, así que descansando durante toda la noche para poder estar el día, conversar y sí disfrutar en la tarde de todos los beneficios que tiene Puerto Madryn y nuestros compañeros y compañeras que nos pueden. Bueno, dicho eso, yo creo que voy a decir 2 o 3 cosas para luego dar un paso al diálogo. Ya Belén en su primera alocución dio cuenta de un muy buen marco, digamos, hoy día de la educación, las tecnologías, las desigualdades que se tienen en nuestros países. Ya luego Marta y nuestro compañero Lucas y Lucas también planteó temáticas sin estar de acuerdo, sin de alguna manera plantear qué va a decir uno, qué va a decir otro. Creo que de alguna forma se transversalizan algunas eventualidades de elementos que se podrían prospectar con algunas similitudes y otras evidentemente algunas diferencias desde el punto de vista conceptual también de cómo vamos a abordar las temáticas. Bueno, primero yo quería mostrarles este proyecto también, un nuevo proyecto que desde este año, el 2025, que es un proyecto que a lo mejor le hace mucho sentido a la iniciativa que se presentó delante de la red de universidades argentinas que están trabajando en educación. Delante conversé con la compañera que estará por acá. Bueno, es un proyecto de evaluación justamente de competencias digitales docentes para caracterizar el perfil de estudiantado de las carreras de educación parvularia. Educación parvularia es un segmento de quienes están formando en educación infantil, que van a ser educadoras de párvulo, educación primaria, infantil, en nuestras universidades. Este es un proyecto que está financiando el Ministerio de Ciencia chileno, el ANID, la Agencia Nacional de Investigación, y que está siendo trabajado por 4 universidades: la Universidad de Santiago de Chile, donde es Pedro Reyes, con nuestro compañero Juan Silva, con la Universidad La Católica de Valparaíso, con José Miguel Garrido, el decano de la facultad, y la Universidad de Playa Ancha,
con José González, que se preocupa de la parte metodológica, estadística, y bueno, quien habla de la Reserva Banca. Ahora, ¿cuál es la importancia de este proyecto? Que yo creo que vamos a presentar sus conclusiones del próximo encuentro, que de alguna manera intenta evaluar cómo las universidades chilenas están trabajando en la temática de las tecnologías digitales en la formación de profesores, en un segmento que no ha sido evaluado. Nosotros revisamos la literatura y es donde menos trabajo encontramos, pues justamente en la formación de profesores y en la formación de profesores de educadoras o educadores de párvulo. Hicimos la mirada general, digamos, a nivel internacional, y la idea nuestra era revisar los marcos que había de política educativa. A ver si lo puedo poner un poquito para allá. Los marcos de política educativa de integración de tecnologías en el ámbito educativo. Y nada, acá están un poco los que más se citaban. Y, por ejemplo, está el marco de la UNESCO, donde nosotros nos basamos con nuestras políticas. El marco de competencia digital docente de Inglaterra. También está el de Estados Unidos, el ISTE. Y a partir de toda esta comparación de elementos, similitudes, el chileno surge a partir de la UNESCO, el 2008 y el 2011. ¿Ya? La UNESCO trabaja su política de visión, plan de estudio, el ámbito pedagógico propiamente tal, la organización y la formación profesional. El marco colombiano también se basa mucho en la UNESCO. Pero lo interesante es que el marco que más nos convence es el marco del DigiCom, que es la competencia digital de Europa, pero particularmente el DigiCom Edu, que es la competencia digital docente que comparten más de 20 países en Europa. Y en las bases conceptuales de sus propias competencias, citan a la UNESCO, citan a Colombia y también citan el marco chileno, como referentes internacionales del trabajo de ir de alguna manera modelizando, planteando perspectivas de país, de cómo enfrentar el uso, el acceso y también de alguna manera avance hacia la apropiación de las tecnologías digitales. Por tanto, el proyecto que nosotros presentamos está basado en este marco, que es un marco bastante interesante, que tiene 6 grandes dimensiones. Plantea el compromiso profesional, el cómo trabajar los contenidos digitales, en general con todos los profesores y profesoras que se están formando en las universidades, el concepto de enseñanza y aprendizaje, cómo relacionarlo, ¿no es cierto?, con el mundo digital, la evaluación y la retroalimentación de aprendizajes, el empoderamiento de los estudiantes, y finalmente el desarrollo de la competencia digital de las y los estudiantes. Hoy por hoy, el uso de la tecnología nos vio fuertemente sorprendidos con la pandemia, pero nuestros profesores, de alguna manera, profesoras, tuvieron que reaccionar, como lo señalan distintos autores, con prácticas remotas de emergencia. Se reaccionó al minuto, se reaccionó con lo que se tenía y con lo que se podía. Ya Lucas mencionaba, y también Marta, las condiciones precarias, muchas veces paupérrimas que teníamos, no solo de conectividad, sino también de acceso y de uso de recursos digitales. Por tanto, creo que la pandemia, de alguna manera, vino a establecer un aviso muy fuerte de las desigualdades que existen en nuestros países, de las brechas digitales y de la realidad de ciudadanos desconectados. Hoy día tenemos 2 realidades, de ciudadanos que están conectados y ciudadanos que están desconectados. Por tanto, es un tremendo ejercicio para nuestros países, para nuestras escuelas primarias y secundarias, de cómo, ¿no es cierto?, enfrentar algo que evidentemente era urgente, porque las preocupaciones estaban en nuestro lado. La salud de nuestras familias, de nuestros integrantes, ¿no es cierto?, familiares, y hoy día la salud mental que proviene de todos los problemas nosotros tuvimos a partir de lo que es la pandemia. Por tanto, en ese sentido, yo creo que lo que aconteció en pandemia y el uso de la tecnología en los establecimientos es una señal de alerta, es de alguna manera también algún déjà vu, que quienes venimos vinculados a este tema en los últimos 10, 15 años,
lo vivíamos día a día. Quienes trabajamos en las universidades, era muchas veces peregrinar en el desierto, el poder instalar entornos virtuales, convencer a nuestros profesores y profesoras de incorporar la tecnología como un elemento que aporta a los procesos no solo de enseñanza, sino que también de aprendizaje. En pandemia, en nuestra propia universidad, el 100% de nuestros estudiantes hubo que transitar por el sistema tecnológico, más nuestros funcionarios académicos, 10.000 usuarios. Y hubo que tomar una decisión. La decisión fue que nuestros servidores ya no daban abasto para sostener tanta información. Y hubo que contratar servicios externos de alojamiento de datos. Y se contrató Amazon. Y Amazon, claro, presta el servicio y todo lo demás. Pero Amazon hoy día nos cobra por los próximos 4 años $1 millón. ¿Ah? $1 millón solo por alojar los datos de 10.000 usuarios. Hoy día, con toda esta evolución que hemos tenido, yo tengo la suerte, no sé si suerte de ser parte del Consejo Superior de la Universidad, que es el órgano como directorio, y de abajito está el rector, y está todo el aparataje académico y administrativo. Y antes de venir acá, pasó por el Consejo Superior la contratación del nuevo licitación de alojamiento de datos con Amazon. Y el primer ejercicio que me correspondió hacer por quienes presentaban, encargados del Departamento de Finanzas, junto con la Vicerrectoría Académica, que nosotros durante 10, 12 años, quienes fueron a Osorno, creo que les presentamos el CREA, que era el Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje. Durante 10, 12 años, a 0 pesos, mantuvimos las plataformas de nuestra universidad, con nuestros propios servidores, con el Moodle, Apache, con un servidor libre, PHP, en fin, y una buena salida de aire acondicionado. Y no nos costaba 0 pesos, excepto de los profesionales que ahí estaban involucrados. ¿Y por qué hoy día tenemos que contratar servicios de datos de $1 millón por 4 años, dividido en 4 cuotas, de $250.000 por cada año? Toda vez que en 2020, el 100% de nuestros usuarios efectivamente estuvo en las bases de datos instaladas, ¿no es cierto?, trabajando en línea, y nuestros sistemas no daban abasto. Y eso, por tanto, siempre en la pandemia hubo préstamos de emergencia, soluciones de emergencia, y todo era de emergencia. Por tanto, ahí sí se justificaba para poder mantener un sistema en línea. Y bueno, yo rechacé la moción. La rechacé porque hoy día le pregunté a quienes estaban en el Consejo Superior, de los cuales hay 4 académicos y académicas, y el resto son representantes del presidente de la República, más el propio rector. ¿Cuántos de los académicos que están acá utilizan la plataforma virtual de aprendizaje en nuestra universidad? Y todos se miraban. Ninguno. ¿Cuántos académicos y académicas de nuestra universidad están utilizando nuestra plataforma virtual de aprendizaje? No solo como un repositorio de subir PDF o subir PPT. Bueno, tenemos la estadística de los usuarios que se conectan. No. Una cosa es que el usuario que se conecta, porque usted lo obliga, cuando pasa por la Secretaría de Estudio, inscribe su ramo, le inscriben inmediatamente la asignatura en un ramo virtual, que es nuestra plataforma. Esto está saliendo en línea, ¿no? Para todos lados. Entonces voy a moderar un discurso. Entonces, la respuesta fue que había sido tanto la propaganda más allenadora de las empresas transnacionales, y ellos nos solucionan todos los problemas y nos transforman en nuestra formación continua de 4, 5, 6 cursos que tenemos intentando promocionarlo y autofinanciar una unidad de formación continua que es interesante. Ellos nos dicen que hoy día, al tener plataforma, prácticamente que todo va a ser en forma virtual, como Bill Gates decía en un minuto, que a través de la fibra óptica el aprendizaje va a ser a 300.000 kilómetros por segundo, al igual que la transmisión de datos a través de una fibra óptica. Entonces, en conclusión, me acordaba de ese detalle, que se rechazó la moción, el entregué datos, estadística, y es un gasto innecesario. Es un gasto innecesario porque hoy día hay una fuerte presión por la industria y por la empresa de vender sus productos. Que la educación va a ser mejor a través de las pizarras digitales, a través de los tablets. Ya vemos la experiencia que han tenido todos nuestros países de invertir millones y millones de dólares en herramientas tecnológicas
que luego son abandonadas. Y experiencia hay. En Chile con los Macintosh, en México con las pizarras digitales interactivas, y en diferentes países, ¿no es cierto?, donde se hacen inversiones fuertes, pero luego, como no hay capacitación, no hay formación y no hay uso, evidentemente que usos pertinentes, eso queda ahí abandonado. Bueno, entonces, en este proyecto que les comentaba, nosotros en Chile intentamos de alguna manera ver el tema de forma integral, avanzar fuertemente en lo que es la formación de profesores y profesoras de la universidad, pero también avanzar con la enseñanza primaria y secundaria. Al igual como existe en otros países, conectar en igualdad, acá en Chile, o me acuerdo en Colombia, acá con ratón, o computadores para educar, o proyectos propios de cada país. Allá existe el proyecto Enlaces, que lleva más de 25 años trabajando en primaria y secundaria, proyecto que fue descontinuado por el gobierno Piñera, porque a la derecha no le conviene que tengamos un pueblo educado. A la derecha no le conviene que tengamos un pueblo reflexivo, un pueblo crítico. A la derecha le conviene que tengamos usuarios pasivos, ¿ya? Y se descontinuó esa política pública, y hoy día nosotros estamos haciendo una fuerte presión al gobierno actual, el gobierno de izquierda de Gabriel Boric, quien como no tiene mayoría en el Parlamento, muy poco las reformas que él puede instalar. Por tanto, recuperar esa política pública de primaria, secundaria, del proyecto Enlace, nos da muy buenos réditos en el futuro. Porque no solamente estamos trabajando con los estudiantes, que hoy día yo creo que van un paso más adelante con los propios docentes. Y la realidad que a veces uno se encuentra en la literatura es que efectivamente en las universidades existe una diversidad bastante grande de cómo enfrentar la formación inicial docente de profesores usando tecnologías digitales como un apoyo, ¿no es cierto?, en la enseñanza y en el aprendizaje. Ese es un campo que está hoy día bastante poco trabajado desde el punto de vista de las propuestas y desde el punto de vista de los desarrollos. Por eso que me parecía muy importante, y aquí a través de Luis, que sí está por acá, ¿no? ¿Sí? Transmitir el mensaje al grupo de trabajo de poder de alguna manera compartir algunos adelantos y algunas revisiones que hemos hecho en torno a lo que se ha trabajado desde el punto de vista de la formación de profesores, no solo a nivel regional, sino que también a nivel internacional. Se le comentaba a la compañera adelante que el año pasado la editorial Springer escogió a 25 países, desde Asia hasta Sudamérica, y editó un libro acerca de un estado del arte, de qué se está trabajando desde el punto de vista de la investigación en formación de profesores, en cuanto a la integración de las competencias digitales en la formación inicial de profesores. Es una realidad, Argentina también está el estudio, si mal no recuerdo, de Colombia, Chile, y en Chile, por algún motivo, fueron detrás de Juan Silva, y detrás de Juan Silva está José Miguel Garrido, y yo mismo que integramos este primer proyecto que les comentaba Juan Mesa. Por tanto, también hacemos nuestro levantamiento del estado del arte, de qué se ha investigado en los últimos 10 años, a partir de las bases de datos indexadas de Cielo, Copos y la Web of Science, la WOS. Por tanto, sería un libro muy interesante para el proyecto, está totalmente sistematizado. El libro, la editorial Springer lo vende $, y el capítulo lo vende $80. Pero como la RIA es una comunidad de aprendizaje, quienes somos autores nos entregan una copia en PDF, está en inglés. Y para fines académicos, yo lo pongo a disposición, Luis, del trabajo de la red, para que pueda ser usado con fines académicos, y creo que una bonita mirada del estado del arte, con una fecha de corte en 2022, en base a lo que se ha publicado en estas 3 grandes bases de datos indexadas. Bueno, usted me avisa, ¿sí? Ah, me quedo un poquito ya. Voy a avanzar porque está solamente la introducción. Mira, ese texto tenía el proyecto, 6 dimensiones, y lo interesante del instrumento que estamos construyendo es que en la literatura nos plantea que hay instrumentos de percepción, de autopercepción,
son proyectos de, en general, cómo se mide la competencia. Y nosotros estamos avanzando hacia un poquito más allá y acercándonos más bien al desempeño. Y dentro de las preguntas está, por ejemplo, le preguntamos a las futuras educadoras de banco, como estudiante en práctica, de acuerdo con el requerimiento de la supervisora, se les solicita que la comunicación digital se sostenga con las familias de los niños y las niñas, sea por canales formales. ¿Cuál es la mejor opción digital para realizar esta tarea? Entonces, y aquí la estudiante tiene que, de alguna manera, mirar el caso, observarlo y declarar cuál sería la tarea que ella despliegue. Bueno, ese ejercicio lo hemos hecho con las 6 dimensiones y la adaptación nuestra es la adaptación de los indicadores y la adaptación también de las preguntas. Por cada indicador hemos generado 4 preguntas y ya está pasando esto por juicios de expertos. De hecho, varios colegas de acá de la RIA han sido validadores tanto de la dimensión como del indicador para luego pasar por el juicio de expertos de los propios ítems. Generamos 4 ítems por cada indicador. Son 3 indicadores hechos por 4, 12, multiplicados por las 6 dimensiones, más de 80 ítems que tenemos construidos, de los cuales, de los 4, uno se tendrá que ir y dar solamente 3. Es decir, este instrumento va a tener más de 50 ítems y la idea es validarlo de la mejor manera posible. Ahora pasamos por la etapa de validación y en el mes de noviembre se va a implementar un piloto en 5 universidades chilenas y el próximo año, ya a partir de todas las validaciones, se va a implementar en todo el Consejo de Rectores del país como instrumento para evaluar, ¿no es cierto?, la competencia digital docente. Y ya luego, en 2025, la idea es proponerlo al Centro de Perfeccionamiento e Investigación Docente del país como un instrumento que podría servir para evaluar la política pública en esta materia. Así que está interesante este tema. Bueno, dentro de las preguntas que se nos hacían en el foro, ¿qué estrategias, políticas e instrumentos se vislumbran desde nuestros países para enfrentar la brecha digital? Yo creo que aquí, donde coincidíamos con mis compañeros y compañeras, es clave la ciudadanía digital. Hoy día, enfrentar el siglo XXI y todo lo que implica, ¿no es cierto?, las tecnologías emergentes, creo que la ciudadanía digital es clave. Trabajar los conocimientos, habilidades y actitudes de nuestros jóvenes para esta sociedad democrática que nos decía Lucas, ¿ya?, para que todos podamos de alguna manera tener este acceso con sus distintas dimensiones: salud, bienestar, alfabetización, seguridad digital, etiqueta, comunicación. ¿Cómo enfrentar el determinismo tecnológico, la presión de la industria, el acoso, el abuso de las redes digitales? ¿Cómo abordar la prevención relacionada sobre la exposición hacia las tecnologías digitales? Bueno, y aquí surgen varias ideas generales que nos pueden pasar muy rápido. Yo no sé, Belén, ¿cuántos minutos me quedan? 5 minutos, pero 5 minutos terminamos. Perfecto. Entonces, desde el punto de vista de estos desafíos, de esta presión que tenemos de las empresas y de lo que está pasando desde el punto de vista de la contaminación tecnológica, quiero hacer mención a estos 3 elementos. A la fabricación de los productos tecnológicos, materias primas. Ya ayer Susana también decía algo al respecto, de qué significaba hoy día construir un iPhone, el impacto ambiental también, el uso de los productos tecnológicos y el consumo y tráfico de datos, los data centers, que ya comentaba la experiencia de lo que está haciendo Amazon y otras compañías también a nivel internacional, y cómo esto afecta al calentamiento global. Y la disposición final, cuando termina su vida útil, residuos de aparatos y la obsolencia programada. Hoy día nosotros compramos una pizarra digital, una pantalla digital, y viene con una programación, ¿no es cierto?, de uso de 2 o 3 años. Y eso hoy día en nuestros distintos países se están estableciendo regulaciones para que de alguna manera las empresas se enfrenten a este desafío. En Europa avanzado, nosotros estábamos con una constitución muy linda que se estaba desarrollando hace 2 años atrás, que fracasó, donde también se veían muchos los derechos digitales de los ciudadanos y ciudadanas. Y dentro de esos derechos digitales estaba justamente el tema de la obsolescencia programada. Lamentablemente, el grupo más radical republicano del país hizo una propaganda atroz de que esa constitución no nos unía, que era mala, que había que rechazar por amor. Y Pedro aquí, no sé, pero creo que también coincidimos, hoy día están haciendo una nueva constitución, fundamentalmente los republicanos, y es altamente probable que en noviembre nosotros se la rechacemos también con amor.
Bueno, entonces, el impacto medioambiental, producción, consumo y residuos, rápidamente, hay una percepción de que la tecnología en la gente hay un poco impacto medioambiental. La paradoja es determinismo tecnológico, desarrollo sostenible, ¿ya? Y las herramientas no son neutrales, ¿sí? No así, ¿no es cierto?, quienes la utilizan. El teléfono móvil que tenemos acá, estos iPhones, pesan 80 gramos, pero la mochila ecológica son 44 kilos. Los minerales de sangre de conflicto, que es lo que mencionaba ayer Susana, el tantalio, wolframio, estaño, el oro, cobalto, son minerales, se les llama de sangre de conflicto, porque son los sectores donde se está poniendo ojo las grandes potencias para poder de alguna manera intervenir en ciertos países, y luego ellos ayudar a administrar más eficientemente los recursos. Así le llaman a la suerte de la invasión. De hecho, se destacaba también ayer uno de los expositores que en Chile hay una producción aparte del cobre que es el litio. Y hay muchos países ya interesados en el litio chileno. Y bueno, también investigadores están trabajando fuertemente para que no exportemos el litio de forma bruta, sino que podamos dar, por último, pasemos a otros países en baterías, ¿no es cierto?, para los vehículos, o en baterías, ¿no es cierto?, para los diferentes instrumentos tecnológicos. Bueno, en el país, en el mundo, en el 2007, a partir de quienes estamos referenciando acá, había 7.000 millones de dispositivos. Yo creo que hoy día debemos ser unos 8.000 millones en el mundo. Y para producir un computador de mesa se necesitan 240 kilos de combustible, 22 kilos de químicos, de los que ya les señalábamos, esto de sangre de conflicto, y más de 1.500 litros de agua. Más de 18 millones de personas empleadas en refinería, fundiciones, empresas de chips, placas, bases. Ahora, con condiciones laborales y de contaminación que son salvajes. Porque las grandes potencias no trabajan este tipo de minerales en sus propios países, sino que los desarrollan en países del tercer mundo, como le denominan ciertos países en vía de desarrollo. Y las mujeres son las que soportan el principio, el principal peso de la situación antes descrita. La industria de semiconductores en Asia siguen utilizando componentes químicos de alta toxicidad prohibidos en Estados Unidos hace más de 25 años. ¿Ya? Y acá hay otro dato. En Corea del Sur, 370 trabajadoras de la industria electrónica contrajeron cáncer. 130 ya han fallecido. Bueno, en términos de consumo, evidentemente que la industria de tecnología consume el 7% de la energía eléctrica a nivel mundial. Y acá hay un tema que va cambiando un poco la conducta de consumo. En 2012, el 47% de ese 7% mundial de consumo de energía estaba basado en los propios dispositivos. El 20% lo consumía en las redes y el 15% en los centros de datos. ¿Cómo va cambiando hoy día, en 2017? El 34% usado por dispositivos baja el consumo por los propios dispositivos, aumenta el consumo de las redes y miren cómo aumenta considerablemente el consumo para centros de datos. Eso implica que cada vez más vamos virtualizando todo lo que implica el tratamiento de datos. Y hoy día yo creo que a cifras actuales y post pandemia, los centros de datos tienen que, a lo menos, haberse duplicado en términos porcentuales del consumo eléctrico a nivel mundial. Los dispositivos cada vez son más pequeños, ¿no es cierto? Y nada, el almacenamiento en la nube hoy día es clave. Y a nivel de gestión de residuos, nosotros estamos cambiando los celulares 2 veces cada 2 años. Prácticamente se está cambiando por obsolescencia, ¿no es cierto? Y la basura electrónica, evidentemente, que hoy día tiene poco destino. No existe un basurero electrónico reciclable que permita guardar, ¿no es cierto?, y poder tratar la cantidad de basura electrónica que hoy día generamos como países a nivel mundial. De hecho, aquí hay un dato de las Naciones Unidas. En 2014 se generó a nivel mundial 42 millones de toneladas de basura. Solo el 15% se pudo tratar adecuadamente. Entonces ahí tenemos los 3 elementos de uso, producción y consumo.
Es importante tomar conciencia de una realidad invisible, preocuparse de la huella ecológica, generar políticas públicas que favorezcan la gestión y regulación de los equilibrios, crear políticas estatales, frenar las violaciones de los derechos humanos, especialmente en la producción, y cautelar el equilibrio en la extracción de los residuos naturales, y garantizar el esfuerzo económico, operativo, cultural importante en función de seguir desarrollando la tecnología. Y quiero finalizar un minuto más con una conclusión ahí de algunos desafíos. Belén, si tú me permites. Toda vez que pasamos por el tema educativo, iniciamos con... Lo publicamos el año pasado en un texto que nos invitaron por ahí acerca de los retos y desafíos. Martín, en su alocución, señalaba la revolución tecnológica 4.0. Está hablando también de la revolución industrial 4.0. Y nosotros estamos hablando ya de la revolución educativa 4.0. ¿Qué es lo que viene del ámbito de la educación? A partir de lecturas que hemos realizado y trabajos también, es que lo virtual ha llegado para quedarse. Y la educación en el futuro es una educación híbrida. Yo creo que poco a poco vamos a ir transitando hacia convivir en el mundo presencial y en el mundo virtual. Y en ese sentido, la educación 4.0 y la revolución industrial 4.0 necesita de personas formadas en ciudadanía digital para incorporarse a los desafíos de transformaciones digitales del siglo XXI. Para ello es crucial garantizar el acceso, fortalecer los usos y fomentar la apropiación de las tecnologías y las competencias digitales para los aprendizajes en las distintas etapas de la vida. Las competencias básicas que la ciudadanía digital necesita en la era digital están relacionadas a nivel de conocimiento con el aprendizaje permanente, que es el aprendizaje de toda la vida, con habilidades del pensamiento superior, con habilidades del trabajo en equipo y las habilidades tecnológicas para el aprendizaje, que son las propias del siglo XXI, que también han sido propias del siglo XX, del siglo XIX y del siglo XVIII también, que son habilidades del pensamiento superior, más el fortalecimiento de las actitudes de responsabilidad, de participación y de solidaridad. Muchas gracias. Bueno, no sé si me escuchan. Abrimos el espacio entonces a preguntas, a comentarios. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, muchas gracias a Alex por muy interesantes conclusiones que además he visto en la profesor Roger, tanto como a veces específicas de educación, y que también es un poco la idea de este encuentro de los años, que como dice el tipo de educa, digamos, ir dialogando entre todas las posiciones. Y nada, creo que hacer una pregunta que puede ser común para ustedes, que es el juego de Marta, que fue la Raúl, de la cuestión para lograr el día de gente. Bueno, es como inteligencia artificial, ¿no? Que es como que el tema en muchos ámbitos, especialmente en lo que es educación, dentro del enorme paradigma de tecnología 4.0, la tecnología. Así como Lucas decía, hay tecnologías de época, como la radio, la televisión, el smartphone, probablemente poco a poco empiece a crecer el tema de la inteligencia artificial, especialmente en la generativa, a traernos dudas, consultas y dolores de cabeza, ¿no? Entonces ahí yo pensaba que quería también hablar con ustedes respecto de qué hacer con la inteligencia artificial en torno a las capacidades. Sería correcto, sería óptimo que se empiece a pensar desde la formación docente, pero también desde la formación para los estudiantes, ¿no? Porque es la que decía Lucas respecto de qué es enseñar procedimientos, qué es esto que se difunde en los cursos de hay que aprender cómo preguntar a la inteligencia artificial o es algo más. Quizás, por ejemplo, ver distintas formas y modos de no solo saber cómo preguntar, sino saber cómo poder aprender y preguntar, pensar juntos en la inteligencia artificial, ¿no? Sería lo que eso también en función de lo que Roberto decía, yo creo que nos viene ahora, así como fue Magnus, la batalla, es con el Celsius.
¿no? Conciencia, inteligencia creativa de texto, de mapa, de video. Y la pregunta es, ¿habría que crear esta transición o quizás habría que, un poquito sí, para entender un poco cómo funciona, tratar de explicarlo para crear las propias inteligencias artificiales a nivel nacional, a nivel regional? Pues ya sabemos que las que están, como estaba avanzando, digamos, son las impulsadas por Microsoft, impulsadas por Google, que ya sabemos todo lo que nos traído y los traen de plataformas que acá es un salto de calidad. Así que, bueno, creo que tres preguntas seguras. Bueno, me repita la vamos a recuperar. No, bueno, con relación a la inteligencia artificial, digamos, que es algo que, o tecnologías generativas. Principalmente la sensación que uno tiene con relación a esto es que es necesario poder pensar en conjunto con los alumnos lo que es el proceso de digitalización. Digamos, ¿no? No simplemente entrar en esto sí, esto no, pasa con los compañeros. Mirá cómo se copia, trabajaron en inteligencia artificial, y antes lo buscaban en Google, qué sé yo, y uno buscaba. Yo he corregido trabajos en primer año con chicos que se han tomado el trabajo de buscar en 12 lugares diferentes, cortar texto, pegarlo, y vos decís, ¿por qué hiciste eso? Si podrías haber hecho el trabajo, digamos. Entonces, vuelvo a esto, digamos. Pero creo que hay que empezar el proceso de digitalización. Y ahí trabajar la cuestión de la inteligencia artificial. Y yo creo un poco algo de lo que decía Roberto recién, de cuáles son las condiciones, digamos, ¿no? En las cuales se está laburando, por lo menos en Argentina, y en algunos lugares, me parece que son bastante desiguales. Y es muy llamativo porque vos cuando trabajás con los profes, ves que muchos hicieron capacitaciones sobre tecnología, digamos, pero después no lo ves puesto ahí. Entonces, algo está pasando en eso. Y obviamente uno creería que no es la capacitación no es el problema, no es la solución al problema, sino no hubiese problema. ¿Cuántas veces? ¿Cómo? Entonces, a mí me parece que primero hay que tratar de pasar el proceso de digitalización. Después, con la cuestión de las competencias, me parece que hay que ver las formas de usos también que se están dando, si las competencias refieren a los usos y no a las apropiaciones. Digamos. Me parece que hay un fuerte trabajo para hacer. Que a mí realmente recién ahora estoy empezando como que recién ahora me di cuenta de esas cosas y estoy empezando como a trabajar en esa línea. Entonces estoy como en un trabajo también de búsqueda mío, bibliográfico. Y después lo otro que dijiste sobre las tecnologías, las industrias, Yo creo que es una pregunta que nos estamos haciendo todos. A ver, cuando esto va sucediendo, el primer punto que queremos con los estudiantes, ¿a qué le apostamos? Yo creo que la pregunta está en la respuesta. La posición del estudiante es, profesor, ¿quiere esto? Se detiene. ¿Sí? Quiere que alguien se argumento, quiere que escriba en su página, se detiene. Es un dicho que tengo chicos que no se detienen. Y es lo que estamos pidiendo. ¿Sí? Cuando un chico, por ejemplo, en la universidad está en Estados Unidos y busca que un chat le responda cuál es el sentido de los procesos curriculares, mi pregunta es, ¿a mí me no has construido un discurso para la que te permita decir? Y lo otro es cómo entendemos el aprendizaje, porque entendemos el aprendizaje como un proceso acabado, terminado, y eso lo entendemos nosotros, lo entienden los estudiantes. Entonces, hay que dar el perfecto de la manera perfecta, porque las encuentran como. Entonces, si entendemos el aprendizaje como un proceso en que yo voy construyendo en mi voz, porque es que cederle la voz y
cederle la argumentación a todos. ¿Y por qué se la cede? Porque no creo en mí. Pero seguramente porque si lo digo, pues yo tampoco creo en mí mismo, ¿verdad? Pues me parece que lo que yo produzco no está bueno. Entonces voy a buscar quien lo haga muy bien. Internet, y a veces sí, tú dices, desgastó buscando 12 documentos, nunca exhaustivo, para copiar y pegar cuando lo hubiera podido leer y así. O sea, yo pienso que es un proceso reflexivo con el otro y conmigo mismo como maestro frente a la intencionalidad. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que pretendo? Y si pretendo que todo sea reflexivo, crítico, que pueda argumentar que pues ese es un proceso de construcción, el que nunca está acabado. Entonces, yo no tengo una respuesta, no sé exactamente, pero yo me hago esas preguntas, ¿no? El otro puede escribir, puede decir de las maneras que ya porque va construyendo una manera de pensar en la manera en que nos representemos y lo disfrutamos. Entonces, pasar por mí como docente, pensar nuestros propósitos de enseñanza, pero también hacer una evolución con los chicos y las chicas. Finalmente quieren que todos estén muy bien y yo quiero que todos estén muy bien, entonces si de repente estamos bien, ok. Y después la vida te dirá que no, la nota te dirá que sí, pero la verdad es que te dirá que Bueno, en relación a la tecnología emergente, yo creo que la inteligencia artificial ha llegado y también para quedarse. Así como planteamos que la educación va a ser híbrida, y va a ser híbrida ya. Y hay algunas miradas que uno ha tenido de la propia inteligencia artificial. Yo estaba mirando Charles Darwin, que acá esta sala parece que le hizo un homenaje a 2009 años de la evolución. Y Charles Darwin tiene que haber andado por esta zona. Sí, tiene que haber andado por esta zona porque anduvo también por la zona sur del país. Me encontré con un librito muy chiquitito de una tesis de maestría de la Universidad de Punta Arenas, de la Universidad de Magallanes. Y Charles Darwin va contando toda la historia de ese libro, de su recorrido del sur del país, que tiene que haber sido también del sur argentino, y todo lo que le acontecía, los temporales, el volcán Osorno que explotó en ese minuto también, el año 1800 y tanto, y fue hasta el norte, y donde observó la explotación del hombre por el hombre, justamente en los minerales, digamos. Y era como ver a Charles Darwin en el siglo XXI, y era la misma realidad, el mismo contexto, desde el punto de vista geográfico, político, de los conservadores, con el pueblo. Bueno, me recordaba de él, porque hace poco se celebró en Chile un congreso internacional que ya lleva varios años. ¿Cómo se llama, Pedro, el congreso virtual que se hace desde el Parlamento, el futuro? El Congreso Futuro, y justamente presentaron una charla de Charles Darwin. Reconstruyeron a partir de la literatura, alimentaron el sistema, y Charles Darwin, al igual que está Lucas, estaba Charles Darwin acá al lado. Y él hizo su conferencia en virtud de temáticas que le preguntaba a la Belén, a Charles Darwin, y Charles Darwin le respondía. Y como tenía muchos datos incorporados en el sistema, era como escuchar a Charles Darwin, con toda su literatura, su discurso, en fin, y todo lo que le había alimentado al sistema. Bueno, una temática interesante, y uno pone en contexto cuánta gente aprendió ya quién era Charles Darwin, qué es lo que planteaba, su teoría, etc. Yo creo que de alguna manera la inteligencia artificial llega para quedarse, y los mejores beneficios hay que aprovecharlos en función del desarrollo humano de las personas. Y en el ámbito de la educación, y en que soy bien responsable, existe mucho desconocimiento, para decirlo de forma muy elegante. Mucho desconocimiento. Es como los objetos voladores no identificados. Ha entrado como, de alguna manera se instaló en la Edad Media la iglesia, con el miedo, el temor, la confesión. Al tener el miedo y el temor, inmediatamente la gente genera un clima de terror frente a lo que es la inteligencia artificial, y a veces hay charlas largas de profesores y profesoras discutiendo en torno a la importancia que tiene, cómo esto nos va a quitar el trabajo.
Y yo a veces le pregunto, oye, ¿y usted ha digitado alguna vez algún sistema de inteligencia artificial? ¿Conoce? No, pero yo lo que he escuchado, lo que he visto en televisión, lo que, y fíjate que me cuenta que muy poquitos profesores, y de hecho, yo así el año pasado estuve mirando el ChatGPT y ya uno de repente lo mira para, tú le creas el objetivo general y él te genera 3 objetivos específicos de la investigación y de análisis de datos y todo, pero nunca tan como uno lo podría generar. Entonces, en ese sentido, yo creo que primero hay un desconocimiento muy grande de la herramienta, la tecnología, los avances, el desarrollo, pero ¿cuál es nuestro trabajo, nuestra misión desde el punto de vista educativo? Yo creo que es importante trabajar en las habilidades. Es importante trabajar en estas habilidades de pensamiento, de cómo enfrentar estos procesos. Porque como Lucas decía, los estudiantes hasta hace muy poco nos bajaban nosotros de la facu.com o el rincón del vago. La facu.com es también un lugar donde hay mucho trabajo y desde ahí nos entregaban la... Entonces lo que yo les decía, como no tenía tiempo de leer 30 trabajos similares, para mañana me entrego una presentación de no más allá de 5 láminas, con mapas conceptuales, y obligábamos al estudiante a leer y de alguna manera fortalecer esta habilidad del pensamiento superior, que es la reflexión, que es el análisis, que es la síntesis. Por tanto, yo creo que el desafío en la educación tiene que seguir por ese lado, diría yo. De alguna manera, me gusta mucho lo que plantea Marta en términos del proceso. Yo creo que particularmente la evaluación, si nos quedamos solo con el producto, evidentemente que los estudiantes van a entregar quizás trabajos mucho más perfectibles que sus propios profesores, que efectivamente hoy día nos transformamos en esta suerte de facilitadores dentro del contexto del socioconstructivismo, pero es importantísimo trabajar el tema del proceso, de cómo se desarrolla el aprendizaje en las personas, y el aprendizaje es único, cada uno aprende de forma distinta, y tiene que haber un proceso. Y ahí está la magia de quienes estamos en la educación, que sabemos que para aprender algo tiene que ser en forma secuencial, en forma parsimoniosa, ordenar los contenidos, dejar que exista el conflicto cognitivo, para que exista el ensayo, ¿no es cierto? Y se genere de alguna manera, mis estudiantes profesores que no entiendo nada, excelente, le digo yo, eso significa que vamos avanzando. Porque si lo entendiera todo, sería sospechoso, porque uno no es un gran profesor. Entonces, cuando hay conflicto cognitivo, es porque existe la duda de algo, y ahí uno le entrega 2 o 3 orientaciones, y poco a poco va construyendo su aprendizaje. Así que yo soy partidario de convivir con la tecnología emergente, pero para eso hay que preparar, conocer todo lo que existe. ¿Pregunta? Sí, gracias. Sí, claro. Nada que hacer. No, yo quiero hacer una pregunta que en realidad reconozco que pueda buscar una barra, pero no voy a hacer justamente. Digo, más allá de las tecnologías digitales como repositorio, intercambio de información, de la necesidad de un pueblo. Por el eco, De la necesidad del pueblo. la escuela. Sí. Sí. Ya, eso es una cosa. Lo otro, con respecto a la profesión crítica, que siempre se dice, con crítico, solo con experiencia, lo que yo he visto en la universidad, muchos jóvenes, y en realidad, yo no veo ningún tipo de pensamiento crítico con respecto a la tecnología digital o redes sociales, etc. No lo que se ve, por ejemplo, en la percepción, consideraciones que vienen de los medios de comunicación. Eso es un crítico, digamos. Pero ellos ya no son, estoy hablando de estudiantes de derecho. Luego un poco, ¿no? Pero con respecto a las tecnologías digitales, el pensamiento crítico, yo veo casi que no existe. Y lo otro quería preguntar a Marta con respecto a los estudiantes, las estudiantes que eventualmente saben más que los profesores, es un juego de palabras que aprender, etcétera, no me acuerdo muy bien. En una investigación que la estoy trabajando, los profesores, entonces, el profesor de los
decían que lo había que pensar en un totalmente en lugar de lo que no voy a pensar. Porque dice, usar que como que en el teléfono pueden acceder a otros. Entonces, que no sabe. Y eso yo lo presento que antes antigua, que me lo aprender los días, yo no puedo, la gente dice, una empresa usada internet, en un profesor mundial, decía, este es mi internet, pero es que no es internet, es otra cosa. Aprender este COVID y el más negativo que tiene internet, lo que yo no tengo. Entonces, sí. Esto nomás. Yo no quiero para mí, creo que lo que tenemos que avanzar, lo aprovecho la espada de la red más complementaria, en función de las instituciones de los que la pregunta de filosofía que era hablamos de la tecnología de información, pero no puede dejar de pensar en la educación. Hicimos referencia a condiciones desiguales en Latinoamérica, en hablar de los educativos, pero fundamentalmente pensar cuando hablamos de aplicación de tecnología diferente, etc., fundamentalmente cuando lo crítico y a la flexibilidad es que los estudiantes pueden reflexionar en términos generales de la tecnología, pueden hacer referencia a la informatización. ¿Cuáles son sus condiciones de comprensión, de lectura? Y que además, coincidiendo con Roberto, hay que convivir con esa tecnología. Entonces, la pregunta de Pedro, ¿es la escuela el lugar o cómo debe hacer eso? Y sumando un aporte, creo que tal vez cuando hacemos los abordajes, contemplar cuestiones de índole educativa para conocer el panorama en el cual se están desarrollando esos usos de profesionales de tecnología, también podría sumar fructífero. Me parece que yo he pensado como pregunta la reflexión. La gente quería ampliar del sector educativo de Santa Cruz. Me parece que las puertas se abren. Contaba que los que no saben en Santa Cruz, las puertas de la universidad secundaria respecto a la universidad estaban cerradas, estuvieron cerradas por 4 años. Y bueno, según el manual de selecciones, en el sector ya hay una apertura, de hecho, yo fui a las filas Segundo punto, es sumamente interesante pensar también cada vez es más amplia el posicionamiento respecto a las cosas que tienen esos estudiantes que aparecen en la actualidad. Yo también en el trabajo de la porque teníamos en la presidencialidad, así como más de 100 estudiantes en la actualidad de la primero nos preguntábamos qué pasaba y después directamente hicimos un recorrido, casa por casa, un protocolo de profesor. Bueno, descubrimos un mundo que yo como profe jamás aprendí. No solo que tenían un celular para jugar, sino gente que no tenía celular, gente que no tenía conexión, gente que no tenía para comer, gente que no tenía para comer. Y así, un campo que uno nunca se lo imagina desde la casa.
Respecto, yo no hablo mucho más, respecto a lo que preguntó Marta, el desafío, ¿no? El pensar entre, sobre todo en el proceso de aprendizaje, entre lo de uno y lo de otro. Entre lo de uno y lo de otro. Cuento dos cosas. Primero, un año estábamos tomando el parcial en la universidad, termina el parcial y queda una cartuchera. La guardo, en la próxima clase vuelvo a la cartuchera, se volvió la cartuchera. Alguien sabe que tiene la cartuchera. Así dos. Entonces un día digo, bueno, voy a abrir la cartuchera, a ver si tengo un arco o algo para encontrar algo. La abro y me encuentro que la cartuchera tenía el clásico machete. No, tenía un sinfín de machetes. De la unidad de grupo, autor, concepto. Todos los machetes. Son manuelitos una letra minúscula que es impresionante el trabajo que hizo la computadora. Aprendió un manual. Haciendo el machete, aprendió. Yo creo que sí. Digo lo último. En la Argentina, atrás me pareció aquella tradición que en todas las veces dedicaba a Jorge Luis Borges. De hecho, las entrevistas que son interesantes están en YouTube. ¿No? Y en un momento, Antonio Carrizo le pregunta a Jorge Luis Borges. Borges, en el poema conjetural, el mejor verso es huyendo a pie y ensangrentando el llano. Y dice, bueno, claro, ese es el mejor verso, porque no es mío. Lo saqué a Dante Alighieri. No hay ninguna cita nada. Se lo sacó y ahora dice, hecho listo, como para pensar, ¿no? Esta cuestión de ¿cuándo nosotros, como nosotros podemos, como notadores, podemos ver cuándo es propio, cuándo es de otro? Y si es de otro, ¿cuánto pasa a ser mío? ¿No? Eso que yo robo, por decirlo así, yo robo, yo saco, le puse inteligencia artificial, hago machete, saco potencialidad. El rincón del vago, en cualquier lado. ¿Cuándo eso que yo saco se transforma en mío? Pues solo únicamente cuando estoy repito, cuando estoy repito, esa es la reflexión. Muchas gracias. Bueno, Roxana y la moción. La primera parte, pero esto que discutimos últimamente lugar de que se pone de la locura, esto que digo, Gaya, de la manera de tratar de darlo completamente. Muchas gracias por la presentación, la verdad que me encantó bastante. Nada más para poner en la agenda para seguir conversando, me preguntaban si esta conversación que se planteó acá pone, bueno, de manifiesto algunos pequeños desencuentros respecto de la idea de competencias, ¿no? Y cómo nosotros hemos trabajado bastante en su momento sobre competencias, en un momento en que era principio del siglo, ¿no? En donde me pregunto si no estaría funcionando ahí la cuestión de la espiritualidad, dentro de la escuela y de la educación, de que esa relación de espiritualidad era muy fuerte. Entonces, los docentes no tenían acceso a la tecnología del hogar, no tenían conocimiento de las tremendas representaciones de muchísima espiritualidad y afinidad respecto a las tecnologías, y parecía en ese momento que el desarrollo de competencias funcionaba como algo que le permitía acercarse de algún modo a ese universo que se representaban como tan ajenos y que materialmente, ¿no? Y que entonces
Parecía que lo que tenía que hacer era enseñarles a usar y enseñarles a, bueno, de chaval que se trataba todo esto que tenían a ver el botón on off directamente. Tal vez esto estaba bastante asociado a ese momento y ahora que está todo mucho más entrenado, más abierto en el mundo de la escuela, más permeable en afuera, dentro de la escuela, tal, empieza a disonar un poco esa manera de entender probablemente cómo lidiar con eso, cómo poder verlo así, y hacer una inteligencia artificial. Tiene que haber escuela acá. Y ahí me parece que lo que planteaban, Marta, hablando de la relación con los y con los estudiantes, la manera de incluso poner en las consignas de trabajo, o la idea de organizar la reflexión sobre la digitalización, es hacer link con lo que hablábamos ayer del distanciamiento. A mí me parece que eso es lo que en este momento un poco, no digo la clase, pero se impone en ese evento que fue entonces estuvo muy bueno, 26 propuestas didácticas hechas por formadoras y formadores docentes. Ninguna de esas propuestas que eran rígidas, súper creativas, en distintas áreas, en ninguna había una consigna que pusiera a las personas a visualizar justamente la regulación tecnológica. ¿Qué estaba haciendo ahí el dispositivo técnico respecto de ese conocimiento que estaban construyendo? Quedaba tan visibilizado como siempre, ¿no? Entonces, porque no les había surgido, o sea, estaban pensando en propuestas de apropiación creativa de tecnología, pero no les surgía con una licencia de dispositivo. Tal vez un poco tendríamos que trabajar en esa reflexión. Una pregunta para ustedes, quiero como sintetizar algo. El desarrollo del pensamiento crítico, yo creo que necesitaría la adaptación, independientemente de cualquier otra cosa. No está, diría yo, no está focalizada en algo concreto, pero sí nos impede por uso de dispositivos digitales. Pero también quiero decir que como Margaret Mead habla del surgimiento de la cultura escrita, llegó, que así nos íbamos letrados, estamos en el marco de la cultura escrita, la información circula a través de la lectura y la escritura, ¿verdad? Porque no somos letrados entrando en los letrados, porque la cultura escrita es, pero vamos a hablar de la cultura escrita de la ciudadanía digital. Hagamos parte, si es que no podemos ser parte, que no creo, hagamos parte o no de ella, somos parte de ella. O sea, así creamos que no somos, hacemos parte de ella. Muchas de las cosas que hoy estamos haciendo están mediadas por el uso de dispositivos, por el uso de tecnologías, entonces hacemos parte de ella. Y entonces nos convoca qué tipo de cómo lo hacemos, cómo nos apropiamos y vuelve el desarrollo del pensamiento crítico de una postura crítica reflexiva. Entonces, si no lo hacemos, pues estaremos siendo consumidores únicamente y con grandes desventajas. Y también es cierto que estamos en grandes desventajas en toda Latinoamérica. Ya hemos hecho propio regularmente que la pandemia lo demostró y lo demostró penosamente cuáles son nuestras grandes diferencias. Estamos ahí, hacemos parte, pero la distancia es muy grande. En términos de funcionalidad de los dispositivos que tenemos, pero también de conectividad, del centro y la periferia, y de lo que eso implica para los chicos y chicos. Y eso también nos llama a nosotros como educadores a asumir posturas críticas y a también propender por otro tipo de políticas que equiparen. Bueno, no solamente el uso de la tecnología, ya vamos más allá en todo lo social, pero esa es una idea que
una postura reflexiva frente a los hijos, que no la usemos nada. Llegó, como dice Roberto, para quedar, somos parte de ella, hacemos parte de ella, cuando no lo hacemos de manera reflexiva, perdemos. Brevemente, bueno, solo una opinión general, a partir de lo que se planteaba. No es fácil trabajar en el tema del desarrollo de habilidades y del pensamiento crítico en nuestros profesores y también en nuestros estudiantes. Pero sí hay un ejercicio que se ha venido desarrollando en el país, sobre todo con los profesores, quienes son docentes y han correspondido alguna vez planificar, uno siempre tiene que establecer su planificación con el objetivo de aprendizaje que establece el Ministerio de Educación. Uno coge el objetivo de aprendizaje, lo adapta, o trabaja en mismo, en fin. A partir de ese objetivo de aprendizaje uno establece un inicio, un desarrollo y un cierre de la clase. Inicio, desarrollo y cierre. Al ladito uno le pone los contenidos y al ladito le pone las habilidades para, en el fondo, la habilidad que va a desarrollar y la evaluación. Inicio, desarrollo y cierre. Y lo que estamos intentando ahora lograr es que se incorpore una nueva columna, que es la columna de las habilidades, se le llama las HTPA, habilidades tecnológicas para el aprendizaje. El profesor tiene que declarar en qué momento de su clase, en el inicio, en el desarrollo del cierre, usted va a trabajar alguna de las habilidades que se ha puesto en la dimensión, digamos, del propio estudiante. Por ejemplo, un estudiante de 8 o 9 años tiene que hacer búsqueda de información. Y la HTPA, en la dimensión de información, le dice, primero, ¿qué va a buscar? ¿Cuáles son las palabras claves que tendría que buscar? ¿Dónde va a buscar? Y después de la búsqueda, ¿cómo va a sistematizar lo buscado? Después, ¿cómo va a presentar lo buscado? Entonces, es una ayuda súper interesante para los profesores y profesoras, que son una dimensión y una habilidad, tiene 21 habilidades, que le permiten su propia planificación desplegar en la sala de clase el uso, más que de la propia tecnología, sino que el uso de las habilidades que ya hemos comentado que han sido de todos los siglos y de toda la vida, de cómo potenciar ese desarrollo de nuestros niños y niñas, para no caer directamente, que vayan, busquen en internet y bajen la respuesta en forma inmediata, sino que el estudiante tiene que demostrar el procedimiento que tuvo que recorrer para poder declarar ese tema. Y por último, me recordaba mucho un texto que el año pasado parece que Marta lo comentaba, El infinito en un punto. El infinito en un punto, ¿eh? Un texto maravilloso, que es la historia de los libros. Y cómo Sócrates, Platón, Aristóteles no miraban bien a quienes intentaban sistematizar lo que ellos hablaban, porque la oralidad era lo más importante. Porque la oralidad era parte del desarrollo del pensamiento de las personas. Y la literacidad no era bien vista. No obstante, para seguir avanzando, y el mismo texto lo va relatando, que era necesario sistematizar lo que ahí se planteaba para que otros también pudieran leer. Y lo otro que me llamaba la atención, porque siempre este libro va haciendo el paralelo entre el siglo XXI y la historia del libro. Y planteaba de que hoy día nosotros, por ejemplo, le estamos haciendo un muy mal favor el desarrollo del pensamiento, particularmente el desarrollo del propio cerebro, cuando algo se nos olvida. Y lo primero que queremos hacer es, si se nos olvida, ¿cómo se llamaba el restaurante que quedaba ahí en Puerto Madryn? No, inmediatamente el celular, uno digita la dirección. Y te lo entregan de forma inmediata. Entonces, se plantea en el texto que, de alguna manera, en vez de aportar al desarrollo del propio cerebro, es tan inteligente que se da cuenta que hay una herramienta que es mucho más fácil y te entrega ya la solución de forma inmediata. Por tanto, el consejo, desde ahí, cada vez que a mí se me olvida algo, intento lo posible, está un día completo. También voy a acordar el nombre de la ciudad, y cuando lo descubro, yo digo, mira, algo he crecido este día, y le he intentado ganar la inteligencia artificial que te entrega las soluciones. Y yo creo que un poco eso, en broma y en serio, cómo seguimos desarrollando las habilidades del pensamiento de nuestros jóvenes, niños, niñas, y también en nuestros docentes, para poder enfrentar todo este panorama de tecnología que quería nos invade.
comparto lo que están diciendo los compañeros acá. Con relación, o sea, si hay algo que sabemos hacia adelante es que el futuro es digital. O sea, la verdad que eso no lo podríamos discutir, digamos, ¿no? Tal vez la inteligencia artificial estará en algún otro momento o en algún otro lugar con otro formato, con un cuerpo presente. Ahora, si la escuela tiene que producir pensamiento crítico, sí, claramente, lo que tenemos que tratar de pensar es qué está haciendo la sociedad para producir pensamiento crítico, porque no es simplemente, si bien es una tarea de la escuela, digamos, la escuela no es una isla que está ahí, ¿no? Y que por lo tanto, sí comparto esta idea del aprendizaje en proceso, digamos, ¿no? Y uno lo ve en la propia experiencia como docente, ¿no? Cómo ha cambiado uno en el transcurso de los años cuando ejerce la tarea docente. Me parece que eso es algo interesante también para poder trabajar en la propia formación de una docente. Así que bueno, eso diría con relación a esto, después podemos seguir pensando en las mesas de la tarde. Agradecerles. ¿Puedo hacer un aviso parroquial? Aviso parroquial corto, no, por el almuerzo, pero es casi seguro que ahora cuando salgamos haya algunas chicas que quieran encuestarlos, porque el Observatorio de Turismo de la carrera toma algunos datos para poder hacer, están acá de las 11:30, 12. Entonces, por favor, exactamente. Interesante.